y más a ti, Señor, y que tanto de la forma que pensemos, como hablemos, como hasta lo que nos ojos vean, Señor, sea más alineado a quien tú eres, Señor Jesús, y a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú cambies, transformes, llenes cada espacio, Señor Jesús, que esta palabra la recibimos completa, Señor, que no se pierde nada, sino que somos capaces de entender, de recibir y de poner en práctica todo aquello, Señor, que vamos a estudiar en esta noche, Señor. Bendícenos, Jehová, guíanos a ti. Fortalécenos, Señor, en espíritu, Señor, en tu palabra. Y que tu entendimiento, Señor Jesús, quien tú eres, florezca más en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y más importante, Señor, a toda persona a quien nosotros podamos tanto revelarle y ser testimonio de esta tu palabra, Señor. Glorifícate en este lugar, glorifícate en medio de nosotros, Señor Jesús. Glorifícate en todo lo que estamos haciendo, glorifícate, Padre Celestial. Y que sea tu gloria, Señor, la que sea revelada. Y sea tu nombre el que sea exaltado, Dios. Te adoramos, Padre. Gracias te damos, Jehová. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ay, gracias, Jesús. Ay, gracias, Padre. Bueno, familia, salimos de Romanos. Comenzamos la gran y preciosa epístola del apóstol Juan. Así que vamos para Primera de Juan, capítulo 1. Y esto ha sido una semana interesante. He estado como entre tres diferentes libros, leyendo, porque tan pronto comencemos a experimentar a Juan, nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre Pablo y Juan como expositores de la palabra. Pablo era una persona, un teólogo que era grande en palabra, era se expresa, va al grano de lo que quiere decir, confrontador y todas estas cosas. Juan es repetitivo. Él quiere que tú cojas la palabra y la continúes como que repitiendo. Él si te va a explicar un punto, te lo va a repetir y te lo va a repetir de diferentes formas. Así que es bien interesante ver la diferencia entre estas dos personas que sabemos que son grandes personajes bíblicos de suma importancia en lo que es el comienzo de la iglesia y lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Como creyentes que leemos esta palabra. Pues antes de comenzar, quiero pues dar una leve introducción o varias cosas importantes conocer antes de comenzar a leer la carta de Juan. Número uno, pues el autor se entiende y se identifica como Juan, aunque tan pronto comencemos a leer nos vamos a dar cuenta que no dice que le escribió Juan. Ahora, hay varias cosas, cosas que vemos en la historia que identifican a Juan como el escritor de esta carta. Número uno, hay escritores contemporáneos de la etapa que identifican a Juan como el escritor. Número dos, cuando comencemos a leer, hay varios versículos que tomé de la epístola del Evangelio de Juan, que son bien similares al lenguaje que Juan utiliza en la carta. Eso que otra forma de identificar a Juan como el escritor de esta epístola. También su expresión de hijitos míos, eso es un indicio de que esta persona entendía que era un superior en la iglesia, era una persona de autoridad en la iglesia
que se identifica como una persona como el apóstol. Y la otra, que son varias, pero la otra que son más reconocida es que cuando él se llama el anciano, es otra expresión para el apóstol. Que se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que él se llama el anciano. En inglés es the elder. Él se llama así, de la forma que él se identifica. Nunca dice Juan, pero como se identifica de esa forma, pues se llega a la conclusión de que pues Juan fue el escritor de esta carta. Para mí, el indicio mayor es cuando vemos la comparación entre el Evangelio y las cartas, porque los temas, como se expresa, pues se ve más claramente pues, que Juan fue el que la escribió. La fecha. Esta fecha está entre a mediados de los años 90. Se dice que Apocalipsis se escribió primero. Luego él empezó a escribir correcto, el 90 después de Cristo. Luego el Evangelio y después las cartas. Ahora, entre las cartas y los evangelios hay como una relación, ya que cuando él está escribiendo el Evangelio, como también recuerden que ellos están bregando con creyentes, están comunicándose con diferentes iglesias, ellos están observando las diferentes cosas que se están levantando en ese tiempo, diferentes opiniones, diferentes sectas. Así que Juan está luchando mucho con esas cosas que se están levantando, que están dañando el pensamiento de los creyentes del momento. De que no solamente ellos batallaban con los judíos, habían otros pensamientos teológicos que se estaban levantando en ese tiempo, que Juan también está bregando con estos pensamientos y atacando estos pensamientos. ¿Ok? Así que esa es la fecha en la cual se entiende que esto se escribió. La audiencia, debido al lenguaje de estas cartas, se entiende que fue un grupo que era cercano a él, era un grupo que era cercano a iglesias que ya él tenía relación con esta iglesia. Aunque se ve como si le estuviese escribiendo solamente un grupo de personas, se entiende que estas cartas se estaban moviendo alrededor del área de Asia. Entonces él estaba identificando los problemas en ese lugar y escribiendo a las personas de ese lugar. En especial, como les estaba diciendo, identificando los problemas de los falsos profetas que se estaban levantando en ese tiempo, falsas doctrinas, etcétera, que se estaban levantando en ese tiempo. Así que se entiende que esta es la audiencia que él se le está hablando. Temas principales. Y escribí la palabra principales porque de los libros que estaba leyendo, todos tienen diferentes opiniones. Aunque son opiniones que se relacionan, tienen diferentes entendimientos de lo que se cree que fue el tema o son los temas de estas cartas. Así que número uno, él quería asegurar a la iglesia de sus creyentes sobre la veracidad del evangelio. Esto lo vamos a ver tan pronto lo comencemos a leer. Él estaba sumamente interesado en que las personas entendieran que el evangelio a través de Cristo era verdadero. ¿Entiendes? Número dos, también él habla mucho sobre lo que es el carácter del cristiano, del líder, del maestro, en diferentes facetas. Número uno, el que se llama cristiano debe mostrar justicia y buen comportamiento. Número dos, debe demostrar el amor como la actitud correcta o el estilo de vida del cristiano debe de ser en amor. Y número tres, llevar una visión, un entendimiento correcto de Cristo. Como había tanto ataque de opiniones, él sentía que era una prioridad que las personas tuvieran un entendimiento claro, firme de quién era Cristo. Si yo estoy claro en las ideas que yo tengo acerca de la relación que tengo con el Señor, no importa lo que yo escuche, no me van a mover porque yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Cristo, sé su testimonio. Así que aunque vengan con pensamientos que puedan sonar interesantes, yo rápido voy a captivar y voy a afirmarme en lo que yo sé que es correcto. Y eso voy a irle Pablo. Y en eso Juan era sumamente estricto y un propósito grande en esta carta. En su conclusión, la demostración de este conjunto de cosas es lo que tenía como consecuencia la vida eterna. Y quiero que ese concepto de vida eterna lo entendamos claramente, porque de la forma que nosotros vemos la vida eterna no es la forma en que Juan está expresando lo que es la vida eterna.
y lo vamos a ver pronto. Propósito. Él quería reforzar el gozo de sus lectores y darle seguridad en su relación con Cristo. Quería prepararlos para lidiar con falsos grupos religiosos, falsas doctrinas, falsas prácticas. Y el otro propósito es la importancia de la vida moral y lo que es tener una doctrina sólida y correcta. Estas cosas que estamos hablando son aquellas cosas que vamos a estar viendo, observando mientras estamos estudiando estas diferentes cartas. Ahora, ¿por qué esto es importante nosotros saberlo de antemano? Porque es necesario que no solamente nosotros, mientras estamos haciendo este estudio, leamos estas cartas, leamos los capítulos varias veces, sino que también tomemos tiempo para orar por estas cosas. Porque todos necesitamos tener seguridad en quién es Cristo. Todos tenemos que estar, todas estas cosas que hemos descrito, que esta carta, estas varias cartas van a estar tocando, son cosas que nosotros tenemos que ser reafirmados constantemente día a día porque es tanta la información que se escucha. Es tanta la influencia que nosotros, tanto este peligro que existía para ellos, son peligros que son existentes para nosotros hoy en día. Así que nosotros, en este proceso de estudio, nosotros tener esto en oración, leerlo constantemente va a ser sumamente beneficioso para nosotros. No solamente recibir esto, pero cuando entremos en discusión, que el Señor continúe revelando y trayendo aquí al grupo cosas que nosotros podemos adoptar, ¿verdad? Tanto en nuestra vida individual como nosotros como casa, como cuerpo, como familia. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Yes. Es importante a los efectos de los temas que se están tratando en la congregación, que es el tema de la identidad. Esa carta, igual pasa con Colosenses, nosotros vemos a través de casi todas las cartas que el problema o la situación de la iglesia era entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa carta particularmente, parte del tema es los falsos profetas que quieren, ¿cómo te puedo decir? Ellos quieren que la gente quite la mirada del Señor y ponerla en otras cosas. No voy a dar los detalles porque solo vamos a ver. Pero todas las cartas, cuando estamos estudiando el tema de la identidad, el tema del carácter, el tema de Hosanna, estamos estudiando todo eso, estas cartas nos revelan a nosotros que no podemos quitar la mirada del Señor. Hay que mantener estrictamente la mirada puesta en el Señor, porque particularmente estas personas que están aquí, pues entonces estaban sacando a Cristo del panorama y metiendo la cultura griega. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de que en Cristo nosotros fuimos perdonados, nosotros fuimos hechos nacidos de nuevo, y todo se basa en la identidad en Cristo. Ese es el enfoque. Aquí, cuando uno ha leído estas cartas, vuelve y las leo, y cada vez que uno las va leyendo, uno va encontrando más y más cosas que te llevan a lo que es la vida tuya en el Señor. Ya tú no eres tú. Tu identidad es Cristo. Entonces, al eso ser la identidad, estas personas, y lo mismo en la carta de los Colosenses se ve más todavía, porque es una pelea que tienen ahí. Entonces, ellos quieren desviar la mirada. En el caso de la carta de Colosenses, lo que ellos hacen es que quieren sacar a Cristo como que no solamente somos salvos por Él. Correcto. Ahí es que viene el problema. Correcto. Y estos falsos profetas que están aquí vienen con la misma filosofía. Por eso es que escribe segunda de Juan y tercera de Juan. La segunda de Juan y la segunda de Juan y la tercera son en dos casas iglesias. Y entonces se estaban infiltrando en esas casas. O sea, para quitar ¿qué? La identidad. Mira. Robar la identidad. Que la gente
pusiera la mirada más en ellos que en Cristo. Por eso es que es importante estas cartas, entenderlas, estudiarlas a la luz de la revelación que Dios está trayendo a esta casa. No estoy diciendo a otras casas porque lo que Dios está trayendo aquí es carácter, hijos sanos, más que vencedores, y ahora identidad. Es algo que se ve que es para nosotros. Correcto. Está viendo, para la edificación del cuerpo. Por eso es que es importante mantener, como está diciendo ahí, lo vas a ver en el primer capítulo, la comunión. La comunión, la intimidad, la oración, el separarse para el Señor. Amén. Sin más, pero no voy a decir nada. Bueno, aguántalo para cuando empecemos. Ok, so Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primero, cuando leemos solamente el primer versículo, es necesario que nosotros lentamente, como una buena comida, como algo postre, lo que sea que a usted le guste saborear, que tomemos tiempo para realmente y lentamente comenzar a ingerir lo que él está diciendo solamente en el primer versículo. Porque él comienza a testificar de cosas que él ha visto, cosas que son desde el principio, cosas que hemos oído, cosas que hemos visto con nuestros ojos. Y es importante entender, y lo que él está expresando, que es el hecho de que todo lo que él va a expresar, toda la palabra que él nos va a dar, todas esas cosas que él va a comenzar a predicar a la iglesia o enseñar a este grupo de personas, no solamente vienen de otras voces o viene de otras experiencias. Estamos hablando de cosas que él vivió, cosas que fueron experimentadas. Es como cuando usted dice o alguien le cuenta algo de algún lugar o de algún buen restaurante o de un buen lugar a donde ir de vacaciones y la persona le comienza a decir y usted le dice, ¿sabe algo? Yo fui. Ya yo lo experimenté. ¿Verdad? Porque ya hemos vivido esa experiencia y lo que se convierte es un compartir de una misma experiencia, pero algo que ya yo experimenté, algo que ya hemos vivido, y esto es lo que él está expresando solamente para él comenzar a implantar como fundamento todas aquellas cosas que nos va a enseñar de ahora en adelante. Y aquí es interesante detenernos para tanto entender y apreciar lo que es una evidencia que es espiritual contra una evidencia que es física. Podemos entender que la evidencia espiritual es mayor que una experiencia física. En 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, si lo quieren apuntar no lo tienen que buscar, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Porque después dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. Hay cosas que nuestra carne y nuestra sangre no pueden heredar en el reino porque eso es todo a través del Espíritu.
Ahora, es interesante o es necesario también apreciar que la experiencia física guiada por lo espiritual es tan importante, porque las experiencias que él comienza a hablar son experiencias que él vivió. Para él darte el testimonio de Cristo, no te está solamente hablando de alguna experiencia espiritual que él tuvo. Yo te estoy hablando de algo que yo viví, algo que yo vi, algo que yo toqué. Entonces ahí se convierte en una experiencia que cuando la comunicamos con otras personas comienza a traer más peso. ¿Entiendes lo que les quiero decir? Ahora, lo interesante de la experiencia física es que la evidencia espiritual debe revelarse en lo físico, que es algo que Juan está tratando y va a comenzar a tratar de expresarnos en esta carta. Esto no significa que mi realidad presente define mi relación espiritual. Ahora, el gozo, la paz, el amor, la esperanza, todas estas cosas en el creyente deben de estar presentes en un área física. ¿Entienden lo que les quiero decir? Tenemos experiencias espirituales que son sumamente importantes, ¿correcto? Amén. Entendemos que no importa lo que yo esté viviendo en lo físico, el carro que tenga, la casa que tenga o el trabajo que tenga no define mi relación espiritual, ¿correcto? Ahora, en mí debe de haber evidencia espiritual que se refleje en lo físico. Por eso es que él hablo cosas como el gozo, la paz, la bondad, el agradecimiento. Esas son cosas que yo en lo físico debo demostrar a través del Espíritu. Correcto. No se queda solamente como algo en el aire, ¿entiende? Como algo, como un sentir espiritual o como una nube espiritual, ¿verdad? Son cosas que se demuestran en lo físico. Correcto. Que es lo que estamos viendo aquí en esta introducción también. Ahora, después de esto, bueno, antes de llegar ahí a lo que es el verbo, este inicio del versículo nos lleva a dos versículos que nosotros conocemos muy bien. Primera de Juan, que vamos a ir ahí rápido para Juan 1.1, no Primera de Juan, Juan 1.1 y Génesis 1. En Juan 1 dice, correcto, en Juan 1, no la epístola, sino, correcto, dice, en el principio era, y el verbo era Dios. Era este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire todas las palabras que él está repitiendo aquí. Verbo, luz. Por eso es que cuando leemos la carta vamos a ver todos estos tipos de conceptos que él repite. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vamos al Génesis, que Juan jala del Génesis para él comenzar su evangelio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, pero Juan lo que hace es que incorpora al verbo en el principio, porque Cristo estaba desde el principio. Entonces dice aquel era el principio de la creación. Este principio es el principio de todo. Correcto. Me adelanté. Sí, el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Definitivamente, el pastor. Ahora, Juan habla el principio antes de la fundación. Génesis habla del principio de la fundación de la tierra. Primera de Juan habla del principio del comienzo de la iglesia, que es donde están las tres diferentes, aunque son lenguajes similares. Cuando Juan está hablando aquí del principio, él está hablando del principio del movimiento cristiano, usando los mismos lenguajes, pero él se está refiriendo a tres diferentes principios. Es interesante ver aquí que este principio que está aquí, él lo que está trayendo es la revelación de la evidencia, lo que él sintió, lo que él vio, lo que él experimentó, lo que él oyó, lo que él tocó, refiriéndose al principio de la iglesia, del movimiento cristiano. Este es el principio que él está hablando aquí.
Y esto es poderoso entenderlo y verlo desde ahora para nosotros comenzar a entender el fundamento en el cual Él va a poder empezar a construir todas las cosas que Él va a comenzar a enseñar de este punto en adelante. Porque lo que Él está hablando es, en esto es que se fundamenta la iglesia, en este testimonio, en esto que yo he visto, en esto que yo experimenté. No estamos hablando de falacia o de cosas que la gente se está inventando. Estamos hablando de cosas que se vivieron. Y no solamente las vi, las toqué, las experimenté, que fueron los varios puntos que puse aquí, que creo que los acabo de brincar todos. Pero vamos a continuar. Escribí, a diferencia de estos principios, Juan aquí se enfoca en el principio del movimiento cristiano, más específico, en el hecho que de Cristo Jesús como la palabra encarnada. ¿Verdad? Esta declaración es lo que implementa fundamento en lo que Juan va a establecer su mensaje. Juan continúa fortificando su declaración sobre este movimiento cristiano, testificando sobre las veracidades de su testimonio. Aquí es donde entra lo que hemos oído. También puede referirse a las profecías de Jesús en el antiguo pacto, ¿verdad? No solamente lo que escuchamos de Él, sino las cosas que hemos escuchado de Él desde antes. También habla sobre lo que hemos visto con mis propios ojos. No solamente son cosas que Él vio, cosas que Él experimentó. Todas las cosas que Él vio Jesús hacer, las predicaciones que escuchó. Y ahí le añades la percepción de Él como ser humano tenía sobre Cristo, ¿verdad? Lo que he contemplado, lo que hemos contemplado, ahí se le añade apreciado, estudiado, lo que hemos confirmado a través de Él. Y finalmente lo que hemos hasta tocado, ahí entra ya una experiencia más física. Todas estas cosas son aquellas que Él trae como evidencia para comenzar, vuelvo y repito, lo que Él va a implementar. Últimamente lo que Juan está diciendo es básicamente que esto que yo viví, esto que yo experimenté, mirando hacia el futuro, esta paz, la vida, el gozo, la esperanza, son aquellas cosas que están preparadas para nosotros. Toda esta experiencia que Él está teniendo son cosas que están disponibles para los creyentes, para ustedes, para nosotros, para aquellos que estamos aquí, aquellos que tenemos la oportunidad de tener relación con Él. Esta misma experiencia es la que está disponible para nosotros, para su iglesia, ¿verdad? Y eso es poderoso. Amén. ¿Sabe que uno de los falsos profetas que se levantaron en ese tiempo eran los gnósticos? Correcto. Y una de las creencias que ellos tenían, que lo que ellos decían, o ellos sustentaban, que Cristo realmente no vino físicamente. Entonces por eso también Él dice lo que palpamos, lo que exacto. Tocamos, lo que yo percibí yo mismo en persona. Eso es cierto. Puede ser una de las vertientes por las cuales Él comentó. No, definitivo. Que vio y tocó Él. Definitivo. De eso es sí, por eso es que hay muchas sectas, ¿no? O sea, la lucha no era solamente con los judíos, como yo me está diciendo, también estaban los gnósticos, los humanistas, habían muchas diferentes sectas de pensamiento que se estaban levantando, que Juan está luchando con todo esto. Sabe que todas estas descripciones definitivamente se refieren a esa mayor evidencia de esta relación o de la identidad de Cristo, ¿verdad? Después dice, perdón, el verbo, después habla sobre el verbo, que significa, como nosotros conocemos, como la palabra en acción. Ahora, el versículo 2 se encarga de definir lo que es el verbo, ¿verdad? Si leemos el versículo 2, donde dice, porque la vida fue manifestada. Esa palabra manifestación, la que hemos visto y testificamos o anunciamos, la vida eterna con la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Viene toda esa palabra de manifestación. Esa manifestación en carne es el verbo, es la palabra hecha carne. Eso es lo que se refiere aquí como el verbo, ¿verdad? Eso habla de Cristo porque es la palabra. Correcto. No, aquí es todo definitivo. Por decirlo, Cristo se manifestó. Exacto. Eso es así. Eso es exacto, eso es lo que se refiere aquí. Ahora, luego continúa diciendo, y os anunciamos la vida eterna. Ahora, aquí vuelve el contraste entre lo que es lo espiritual y lo que es lo físico, lo carnal. Porque la vida eterna aquí no solamente se refiere a un evento
espiritual, sino algo que es un hecho que ocupa tiempo y espacio. Cuando nosotros leemos la palabra vida eterna, a nuestras mentes lo que viene es el cielo, eternidad con el Señor. Eso no es lo que Pablo se está refiriendo aquí en este momento. De Juan. No, tantos meses con Juan. Me va a seguir pasando. Me va a seguir pasando. Exacto. Ahora tenemos que transicionar a Juan. Ahora, por ejemplo, para el judío habían dos tipos de épocas. Estaba la época en la cual era perdición total, el hombre separado del Señor, donde solamente lo que había era pues destrucción, la época separada, ¿verdad? De lo que es la separación del Señor. Después ellos tenían la época venidera, que es la época venidera, lo que estamos hablando como lo que es la vida eterna, donde no hay dolor, donde no hay pena, donde hay todas estas cosas. Ellos solamente veían la época, los tiempos de estas dos formas. Ahora, esa es lo que Juan quiere traer a nosotros, porque la vida eterna que él está hablando aquí es la vida que se revela a través de Cristo en estos tiempos. Básicamente estamos hablando sobre la etapa en la cual tú y yo tenemos el beneficio de experimentar la vida por medio de Jesucristo ahora mismo. A esto aquí es lo que se refiere a la vida eterna. Esto que ha sido manifestado, esto que ha sido expresado, esto que yo he visto, que viví. Ahora, este tipo de vida, nosotros tenemos acceso a vivir esta vida aquí. Y eso solamente es digno de darle gloria al Señor. Porque para un pueblo que estuvo en opresión por años, es más, no nos tenemos que ir ni a eso. Nosotros solamente analizando nuestras vidas antes de conocer a Cristo, la opresión del pecado, la separación de relación con Él, y nosotros entender que ahora en esta etapa yo tengo vida eterna con Él, pero no tengo que esperar a yo morirme, a yo ir al cielo para yo tener una experiencia viva con el Señor, una experiencia directa, sino que a través de Jesucristo, el verbo, la palabra encarnada, yo puedo tener esa relación con Él ahora mismo. Y experimentar esta manifestación en esta propia carne en la cual tengo ahora mismo. Lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Me estás cogiendo los versículos. Estás cogiendo los versículos, Rubén. Estás cogiendo los versículos, Rubén. Esa vida, eso es lo que está hablando. Correcto. Tú lo estás experimentando porque Cristo te habita. Exacto. Él vive la vida de Él a través de nosotros. Correcto. Y esa es la vida eterna. Correcto. No es un momento místico en el cual te van a elevar y allá. No. La vida es Cristo. Correcto. Es que muchas veces se entiende esto como yo tengo que esperar a morirme para yo experimentar una vida eterna. ¿Entiendes? Correcto. Para yo experimentar una eternidad. Eso no es lo que se refiere aquí, ¿verdad? Estamos hablando de vivirlo ahora, ¿verdad? Vivir estas cosas ahora en el presente. Ahora, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelve, si leemos el versículo 1, leemos el versículo 2, leemos el versículo 3, continúa repitiendo las mismas palabras. Así es que Juan opera. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado. Ahora, aquí ahora te da el propósito por el cual Él está dando este anuncio o este testimonio. Y el propósito es para que tengamos comunión los unos con los otros. Esta palabra era sumamente importante para Juan, no solamente ahora, pero en el continuar esta carta, porque una de sus prioridades es que la iglesia tenga comunión los unos con los otros. Recuerde, lo que es la falsa profecía o las falsas enseñanzas destruyen tanto la comunión con Dios como la comunión entre la iglesia. Porque además de traer nos separa de nuestra relación con el Señor, también nos separa, trae división en el núcleo de la iglesia. Comienzan las discusiones, comienzan las separaciones, y esto era algo que Juan quería atacar
arduosamente. Lo quería atacar arduamente, ¿verdad? So que aquí está la alerta contra las divisiones culturales, ¿verdad? Hay una alerta contra las divisiones culturales, tanto sea como judía como griega. Y también hay divisiones doctrinales y teológicas. Comunión con Dios es la segunda. Tanto comunión los unos con los otros, la segunda es comunión con Dios. Verdadera relación con Dios es esencial porque la relación con Dios es la que establece la relación los unos con los otros. Si mi relación con el Señor no es una buena relación o no es una relación que esté cercana con el Señor, es imposible que yo tenga relación los unos con los otros, ¿correcto? Las cosas tienen que ser, mi relación con Dios tiene que estar sana, tiene que estar fuerte, ¿verdad? En Juan 17, versículo 3, ahora estoy hablando de la epístola de Juan, del evangelio de Juan. Dice, y esta es la vida eterna, lo que estaba diciendo Rubén, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es definida como por conocerlo a Él, experimentarlo a Él, vivirlo a Él, a Jesucristo al que ha enviado. Esa es la verdadera vida eterna, el conocerle a Él. Tener relación con Dios es tener relación con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Era algo que tenía que estar bien claro, como estaba hablando el apóstol al principio. Si hay un desvío de Cristo, si hay algo que quiere desviarme de Cristo, me está separando del Padre, porque sin el Hijo no puedo adorar al Padre. Yo necesito tener relación con el Hijo para poder tener relación con el Padre, ¿verdad? Que es algo que nos da mayor peso a por qué Él está siendo tan repetitivo con lo que he visto, lo que he experimentado, lo que he tocado, etcétera, ¿verdad? Y después termina diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí la palabra cumplido lo que significa es la palabra pleno, la palabra completo gozo. Esto se refiere a la plenitud del gozo, solo se encuentra, esto es lo que nos está diciendo, que la plenitud de gozo solamente se encuentra en relación. Fuera de una relación auténtica con nuestro Señor Jesucristo, el completo gozo no puede existir. Es lo que nos está explicando esto aquí. También nos revela más fuerte lo que es el peligro que existía en la iglesia en este tiempo. Juan le está diciendo, si ustedes se dejan separar o si se dejan engañar por estas falsas enseñanzas, el gozo completo no puede estar en sus vidas. Para ustedes experimentar el completo gozo, necesitan mantenerse en relación. Ahora, esto nos da a entender o nos da una lección a nosotros, porque normalmente el gozo para nosotros está en la experiencia. El gozo para el ser humano está en aquello que puede tocar, aquello que puede experimentar. Tal vez está en el evento religioso en el cual a mi carne le da gozo. Y defino eso como un gozo, ¿verdad? O como un momento de alegría, ¿verdad? Y falta el hecho de que el verdadero gozo no se revela en la experiencia. El verdadero gozo se refleja en relación. Correcto. El verdadero gozo no está en la experiencia. El verdadero gozo no está en la actividad religiosa que pueda hacer. El verdadero gozo no está en aquellas cosas carnales que a mi carne puedan satisfacerle. El verdadero gozo existe solamente en relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estas cosas que podemos testificar, porque explíqueme cómo es posible que aunque yo esté pasando, como dice Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta, ¿cómo yo puedo tener gozo y alegría? No es posible. ¿Por qué? Porque tengo comunión con el Padre. Tengo malas noticias, las cosas no me van bien, pero puedo dormir. Pero tengo paz. ¿Cómo es esto posible? Porque tengo relación con el Padre. Esto no es lineal. La vida no es lineal. La vida trae muchas dificultades.
trae curvas, trae situaciones, vienen escombros, vienen cosas que no puedo esperar. ¿Qué me asegura a mí mi gozo? No es que la vida sea lineal, es mi relación que tengo con él. Y ahí yo puedo tener paz. Esta parte es de suma importancia entender. Porque para yo experimentar un completo gozo, necesito estar en relación. Amén. Continuamos. Eso es así todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Medio pocillo están cogiendo, familia. Medio pocillo. Y eso es sin contar la Luca. Eso es sin contar la Luca. Cosas que hemos visto, que hemos experimentado. Nadie me puede decir nada. Nadie me puede... Venga con su historia, familia, que yo tengo varias. Dios es luz, versículo 5. Versículo 5. Hay que decirle algo porque si no, él no va, dile que... Oh, sí, él está... Eso está en su apogeo. Yo siempre le he dicho a él, tú deberías de hacer como un podcast, algo así, porque eso no para. Eso es... No para. Y yo, chico, tírate un podcast, tú en YouTube, ¿entiendes? Yo lo voy a grabar. Anyways. Continuamos. Dios es luz. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Okay. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a tomar esto, examinarlo lentamente, porque hay cosas aquí que suenan repetitivas, pero les aseguro que no son repetitivas. Él está hablando de diferentes formas, están relacionadas, pero no son las mismas cosas, ¿verdad? Ahora, versículo 5. Sí, estamos en el versículo 5. Primero comienza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan primero vuelve a declarar lo mismo otra vez. O sea, él comienza planteando fundamento otra vez, en lo cual él te va a volver a expresar. Que si lo que dijo antes repetitivamente era para expresarnos tanto como el gozo, tanto como la importancia de la comunión, debido a las divisiones que existían, y él está siendo tan meticuloso en querer que nosotros entendamos que estas cosas son necesarias para nosotros, lo que es en relación con nosotros, con Cristo, para que estas cosas se mantengan. Ahora hace lo mismo otra vez para expresarnos esto nuevo que nos va a enseñar, que en este caso es Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, esto se refiere, número uno, primeramente al carácter de Dios. En el carácter de Dios, Dios es luz y en él no hay ningún tipo de oscuridad. La oscuridad es interesante porque lo utiliza primero para declarar,
Primero declara que aquellos que tienen relación, comunión, coinonía con la luz, caminan en la luz, ¿verdad? Están dirigidos por la luz. Las tinieblas no tan solo puede referirse a pecado o no tan solo puede referirse a lo que es la vida pecaminosa. Las tinieblas también pueden simbolizar lo que es la confusión, la duda, el pensamiento que está nublado, ¿verdad? La ignorancia. Todas estas cosas pueden ser la falta de fe. Todas estas cosas pueden ser indicios de lo que es la oscuridad. Cuando uno está en Cristo o cuando uno está en la luz, estas cosas no están. Por eso es que es necesario que estemos en la luz, que caminemos en la luz. Esto es lo que le está tratando de explicar y de decirnos. Toda falsedad, todas aquellas cosas que nos lleven a caer en falsedad, es necesario que nosotros las echemos a un lado y nos enfoquemos en estar en la luz. Si nosotros nos mantenemos en la luz, nos mantenemos en su revelación, nos mantenemos en su verdad, estas cosas no van a ser partícipes en nuestras vidas, porque estamos en la luz, ¿verdad? Y la revelación va a llegar. Correcto. Esto también él lo usa para plantear 3 condiciones. Si se da cuenta, él dice 3 veces si decimos, ¿verdad? Así que este mensaje sobre lo que es andar en luz, sobre lo que es andar en su revelación, caminar en su verdad, no andando en la oscuridad, es para expresar 3 condiciones. Versículo 6 nos dice la primera, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Ahora, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, comunión, coinonía, relación. Si yo digo que tengo relación con Él, pues entonces algo tiene que estar activo en mí. ¿Qué es eso que tiene que estar activo en mí? Y andamos en tinieblas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mentimos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo coinonía con Él, si tengo relación con Él, por definición, pues no puedo andar en tinieblas. Correcto. Si nosotros declaramos tener relación con Él, estar en comunión con Él, pues entonces no voy a andar en tinieblas. Es decir, aquellos que dicen, pues cuando tú pones una tortilla, ¿verdad? Aquellos que dicen que tienen relación con Dios y andan en tinieblas, la palabra los declara unos ¿qué? Unos mentirosos. Yo no puedo andar en tinieblas y decir que tengo comunión con Él. ¿Entiendes? Y esto trae mayor revelación luego a lo que es el pecado, porque la Biblia digo, esto no significa, y aquí lo explica claramente lo que es el pecado. ¿Entiendes? Y lo que es uno confesar el pecado y estas cosas que las vamos a discutir, pero es necesario que nosotros entendamos que si yo declaro que yo tengo comunión con Él, no ando en tinieblas, no practico en tinieblas, no entretengo las tinieblas. Tener luchas y andar en tinieblas son 2 cosas bien diferentes. Si yo ando en tinieblas, practico, promuevo la maldad, no puedo decir que tengo relación con Él. Exacto. Las 2 cosas no pueden operar. Y no puede haber 50 Shades of Grey. ¿Entiendes? Aquí no hay 50 Shades of Grey. ¿Entiendes? Luz, tiniebla. Punto. Porque si en Él no existe la oscuridad y yo tengo comunión y relación con Él, pues entonces yo me tengo que mover en la luz. Correcto. Estos se declaran culpables de 2 ofensas, dice la palabra. Mienten sobre su relación con Dios. Porque dice que son mentirosos, mienten con su relación con Dios. Y dice aquí que no practican la verdad. Practicar la verdad significa un comportamiento que continúa. Yo estoy practicando el pecado, estoy practicando este tipo de cosas. Esto se ve más claro en el Evangelio de Juan, y voy a seguir usando Juan porque ahí vemos las relaciones entre la epístola y Juan. En Juan, capítulo 3, el Evangelio. En Juan capítulo 3, versículo 20 y 21 dice, y se ve pero
se ve el pensamiento. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Así es. ¿Verdad? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Entiendes? Hago una decisión, yo no quiero ir a la luz, porque yo sé que si yo voy a la luz, me van a reprender. Me tengo que mantener en las tinieblas para aquello que estoy haciendo en las tinieblas no sea revelado por la luz, porque yo sé que si voy a ir para la luz va a ser revelado. ¿Entiendes? Es una decisión. Aquí estamos hablando de una decisión. Aquel que tiene relación con tiniebla y con oscuridad es porque ha tomado esa decisión. Correcto, eso es lo que dice aquí. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz. Yo quiero practicar la verdad, yo vengo a la luz. ¿Verdad? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la luz es donde mis obras se ven manifestadas, se ven. Aquellas cosas que yo practico en la luz, no quiero ir a la luz porque las quiero mantener en las tinieblas. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Por definición o por conclusión de este punto, no es suficiente decir que conozco a Dios. Debemos de caminar en la luz. Conocer a Dios, yo lo conozco. Yo sé quién es Él. Pero quiero caminar como me da la gana. O quiero continuar practicando las tinieblas. No porque yo mismo estoy decidiendo, no, hay cosas que quiero mantener en las tinieblas. Me quiero mantener aislado. Porque si yo sé que si entro a la luz, eso va a ser manifestado en mi vida. Porque es una decisión que nosotros tomamos de caminar en la luz. Es algo que nosotros decidimos. Y si nosotros decidimos caminar con Él, entonces, o tener coinonía con Él, debemos de caminar en la luz. Y cuando tú estás caminando en la luz, como decíamos el domingo, nadie te tiene que decir. Porque el mismo espíritu, tú sabes dónde hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, tú dices, esto no está bien, esto no me aporta nada. Y ahí donde tú ves tú puedes medir la condición donde podemos estar parados. Y un punto que quería traer, porque me parece importante, ver cómo las expresiones de Juan es desde un punto de vista apostólico, que trae mucho fundamento. Y me encanta la postura, porque en este tiempo esos mensajes son importantes. No es que uno esté tirándole a nadie, pero el que tiene un mensaje apostólico y tiene un llamado apostólico, tú lo discernes, porque donde ve que se está hablando algo que está en contra de la luz de Cristo, tiene que expresarse y lo va a hablar, porque si no te vas a quemar por dentro. ¿Me estoy haciendo entender? Para hablarlo. Pues esa era la postura de estos apóstoles, de un Pablo, un mismo Juan. Los apóstoles veían que se estaban levantando doctrinas contrarias, que estaban mal, y salían a hablar, y salían a corregir, y traían el fundamento. Entonces ahí tú mides donde hay una palabra con el fundamento cristocéntrico, que es lo que está llevarte a la luz. Porque hay cosas que vienen disfrazadas, y traen confusión al cuerpo, traen confusión a la iglesia. Y uno tiene que estar bien cómodo. Y también hay que saber que no hay nada oculto que no vaya a decir. Sí, revelado. O sea, lo que tú estás haciendo oculto, y particularmente me voy más en el ámbito del cuerpo, de la iglesia. Porque el que está en el mundo sabe lo que está haciendo. Pero es personas que están en la congregación y que están en tinieblas y que piensan que eso no va a aparecer nunca. Y eso va a salir a la luz. Si te pones a jugar en este campo, en este de aquí, todo va a salir a la luz. Y es como está diciendo la pastora, Dios se lo va a revelar. Dios lo va a revelar de alguna manera. Quizás no para condenación, para que lo diga en público, pero sí para hablar con la persona y dejarle saber que Dios no puede ser burlado. Sí. Que todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Sí. Y en la porción cuando está hablando del pecado, vamos a ver eso de una forma más clara. Bien.
porque se ve bien, se va a ver. Por eso es que es bien interesante, porque los versículos que hablan del pecado se ven bien idénticos, pero hacen dos comparativas que son bien interesantes, que se ve la diferencia, ¿verdad? Y habla exactamente sobre eso que está hablando el apóstol. Versículo 8, si decimos, ¿verdad? Volvimos a la primera de Juan. Volvimos a la carta. No, versículo 7. Sí. Primera de Juan. Correcto. Donde dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Él lo que hace es que repite lo mismo, pero lo repite de una forma opuesta, ¿verdad? Aquí habla pero si andamos en la luz, estas van a ser las consecuencias para aquellos que andan en la luz, ¿verdad? De aquí, si leemos el mismo, estábamos en Juan 3:20, ¿verdad? Capítulo 3:20. Si leemos el 19, es donde hace la comparativa de lo que es aquellas personas que andan o que han decidido andar en la oscuridad, porque en el 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esto fue lo que sucedió. Por eso es que el que anda en la luz tiene estos beneficios. Aquellos que andan en tinieblas, y como expresa aquí Juan capítulo 3, porque personas amaron las tinieblas. Eso lo que significa es que están apartados de Cristo. Correcto. La luz no los ha visto. Correcto. Rechazaron esa verdad, esa luz. Por eso vinieron a condenación. Jesucristo dijo, yo no vine a condenar, pero ustedes mismos se van a condenar porque no me están aceptando. Sí, como la luz vino al mundo, ellos amaron las tinieblas, rechazan la luz, y por esta razón no pudieron ser participantes de estas cosas. Eso es como entrar aquí con la luz apagada, sabiendo que la luz tú no la quieres prender. Correcto. Rechazas prender la luz. Correcto. Y lo que nos impide ser participante de esto es donde lo que se entiende aquí es lo que nos impide ser participante de la última hora, es donde nosotros ponemos nuestro amor, que es lo que se refleja aquí. Esto sugiere que caminar en la luz está hay una voluntad en nosotros de habitar en esta luz, de abrirnos a esta revelación, de entrar en esta luz, ¿verdad? Y dos beneficios se extraen de este acto para aquellos que como expresa aquí el versículo 3, pero si andamos en la luz. Si andamos en la luz, estos son los beneficios. Número 1, comunión los unos con los otros. Que si lo llevamos otra vez al principio, se trata de esa seguridad en el testimonio en el cual estoy, que me va a mantener en comunión tanto con el Padre como los unos con los otros. Y número 2, entiendo que la sangre de Jesucristo es la que me limpia de nuestros pecados. Aquí es que se ve que no estamos hablando de que es una vida que está fuera de cometer errores o de cometer pecados. Esto no es lo que se refiere aquí a las tinieblas o andar en tinieblas. El pecado es cosas que se expresan aquí como que son parte de el ser humano o parte de la vivencia humana, y aquellos que han decidido caminar en la luz, entendemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, Juan tiene que explicar qué significa esto debido a las sectas que se estaban levantando en estos tiempos, ¿verdad? Y una de estas por eso es que en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Y es interesante e importante entender lo que él está diciendo aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, este es el segundo si decimos, correcto. Si decimos que no tenemos pecado o estamos sin pecado, esto se representa como una acción, vuelvo y repito, una acción continua. No se refiere a un reconocimiento de una condición pecaminosa, es más una confrontación a una falta de interpretación sobre el perdón o la gracia. ¿Qué significa esto? Si yo estoy en la secta si yo estoy en Cristo, o si conocí a Cristo, pues entonces como estoy ya en Él, pues yo no estoy pecando. Y esto es algo que se ha escuchado antes, esto no es nuevo. Esto es una secta o un pensamiento que ha continuado hasta ahora, hasta el sol de hoy.
Si yo estoy en Él, si yo me convertí y estoy en su gracia, pues no importa lo que yo haga porque ya Él me perdonó. Exacto. Entonces yo no tengo que tener responsabilidad sobre lo que yo estoy viviendo en mi vida cotidiana, porque como yo estoy en Él, pues ya Él me perdonó. Las acciones que yo haga están fuera de lo que yo haga, porque eso es la carne, el espíritu. Hay unas versiones que van hasta decir que el espíritu es lo que está en Cristo. La carne no importa porque la carne es lo que está pecando, no es el espíritu ya está salvo. ¿Entiendes? Y esto era otro tipo de secta que se estaba levantando en este tiempo, en el cual no tomaba responsabilidad de estas acciones presentes que las personas estaban tomando. Por eso es que aquí dice, pero si decimos que no tenemos pecado, pues entonces tienes que entender una cosa, te está engañando. Y te está engañando a ti mismo. Porque tiene que haber un reconocimiento de pecado. Y vuelvo y le repito, hay una cosa entender que operamos o que somos, hay una carnalidad en mí. O hay esto no es lo que se está hablando aquí, se está hablando de lo que es la excusa de yo usar mi conocimiento en Cristo o mi relación en Cristo para yo continuar pecando. Cierto. ¿Entiendes? Para continuar una actitud de pecaminosa. Es yo decir, yo voy a hacer esto y esto y esto, y yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Entiendes? Ya ahí hay una mentalidad que está en tiniebla porque estás planificando ya hacer en maldad o planificando hacer trampa. Y eso es una mentalidad en tiniebla. Eso no es solamente un pecado. El apóstol Pablo abarca eso en el capítulo 6 de Romanos. Uh-huh. Y él lo deja bien claro. Que pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Uh-huh. Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Entonces, eso hay que entenderlo. Fallamos como cristianos. Correcto. Pero no militamos en el pecado. Uh-huh. No tenemos esa conducta repetitiva, esa práctica. Correcto. Y eso es lo que hay que entender. Ahí es que se diferencia uno del otro. Correcto. Porque aquí es que la verdad en nosotros en sí es un reconocimiento de nuestra insuficiencia. Aquí el cristiano debe de entender que nosotros somos insuficientes sin Él. Esa es la verdadera actitud correcta. Sí vamos a cometer errores, sí vamos a pecar, sí, pero no me estoy ocultando de estas cosas, sino que las estoy confesando. Estoy entendiendo que mi insuficiencia sin la luz es una naturaleza que está en mí. Así que una cosa es yo cometer un error, confesar, entender que voy a cometer errores, a otra cosa a justificarlos o a decir que mira, en mí no existe pecado o no tengo absolutamente nada porque Dios me salvó, ¿entiendes? Son dos actitudes completamente diferentes. Y Él me perdonó. Hay algo bien interesante que dijiste ahí. Porque cuando van a la corte y te juzgan por un asesinato prelimitado, es diferente a un asesinato. Correcto. Y te dan diferentes cargos. Sí. Porque ya tú lo creaste en tu mente, ya tú lo tenías predispuesto a hacer. No es lo mismo que te enfrentaste y en ese enfrentamiento sucedió. Sí, es la diferencia entre manslaughter y first degree murder. Yeah. Y eso es lo que apela a eso ahí. Correcto. Y es interesante que aún en la ley humana se ve la diferencia. No, y en la ley, y un punto importante, y en la ley humana te la aplica. Te la aplican peor. Te la aplica. Entonces en el Evangelio, mira, no me recuerda porque me la tribuna, tengo que hacer un libro de eso. Entonces en el Evangelio, pues lo que pasa es que ve que en Cristo estamos, mira, esto es serio. Esto es serio porque tenemos la responsabilidad, los que exponemos, de los que están ahí sentados y de las heridas y las marcas que provocamos. Esto es serio. Entonces a veces nos montamos en una ola que yo digo, Dios mío, Padre, Señor. Y es importante estas cosas hablarlas porque no podemos estar justificando lo que está incorrecto. No podemos. Lo que está mal y hay que está mal. Entonces no podemos estar engañándonos. Entonces, porque entonces no estamos educando a los que son más débiles. Correcto. Y esa palabra ya, pecado, no se habla en los altares. No se menciona. La gente llegó, pues eso no es nada, me perdonó y ya estás en tinieblas. El problema es que tu cuerpo te lo va a facturar. Tu mismo cuerpo te lo va a facturar. Porque de la misma medida que tú no le das a tu cuerpo una buena cuidado, te lo factura.
te lo va a facturar, porque si tú no estás te lo va a facturar, y lo mismo va a pasar en lo espiritual. No es Dios que te está condenando, Él es bueno, pero son nuestras propias, lo que hablamos ahorita, que sabemos que la luz está ahí, pero yo no quiero encenderla, no me quiero meter ahí. Y vamos a tener nuestras propias condiciones de nuestras propias decisiones. Y el problema del pecado es que cuando uno no lo confronta y uno es hipócrita con uno mismo, es como un cáncer que después tú te victimizas y tú no lo quieres ver, porque esto es bien serio, y después hay unas consecuencias. Por eso es que tú ves gente que por más que tú le ores, tú los vas a ver ahí, porque Dios no tiene nada que ver, son cosas que están ahí acumuladas, de estar jugando con cuestiones espirituales, que es bien serio, y esto es bueno entenderlo, porque uno mismo tiene que tomar control. Yo hago un chiste, a veces si tú, una vez lo dije, si todas las personalidades no son iguales, a veces si tú tienes la tendencia que se te pierde y botaste las cosas, pues mira, se botaste un iPad, 2, 3, factúrate de ti mismo. No te compres una nueva. Tú mismo dices, espérate, me voy a disciplinar a mí mismo. No me voy a comprar ninguna hasta que yo aprenda que eso lo voy a cuidar. Lo mismo pasa con mi vida espiritual y mi comunión. ¿Me estoy haciendo entender bien? Yo mismo me tengo que disciplinar. Porque es importante, porque me conviene a mí. Me conviene a mí. Yo tengo una política de vida. Yo quiero llegar a una vejez buena. Tengo que cuidarme en esta etapa. Porque eso va a determinar la importancia que yo le dé a mi cuerpo en esta etapa. ¿Me estoy explicando? Porque uno sabe que después de ser edad, el cuerpo no está igual, los huesitos no te funcionan igual. Tú te dobles para levantarte, ¡auch! Pero entonces tú dices, caramba, ya son 60 y pico, ya estoy picando para tanto. De aquí a 10 años, ¿cómo yo quiero que esté mi hueso? Tienes que tomar acción ahora. ¿Me estoy explicando bien? Porque yo le digo, no es lo mismo, tú date el lujo de comerte unas cosas hasta los 40. Después de los 40, tienes que ir cortando los McDonald's. Porque el cuerpo te lo va a facturar. Lo mismo pasa con mi comunión con Dios y mi vida espiritual. Hay cosas que yo no puedo ser hipócrita conmigo mismo. Tengo que confrontarla, trabajarla. Y yo creo que mientras más yo sea así, más estoy honrando esa cruz y a Cristo. Y estoy levantando la bandera del Evangelio. Amén. Este tema va a estar extenso, pero está bueno. Amén. Amén. So, para que entendamos el versículo 10, entendamos lo que se habla en el 8 y lo que se vuelve a expresar en el 9. El pecado que se está hablando en el versículo 8 son los pecados presentes en los cuales nosotros participamos, ¿correcto? Que somos participantes todos, ya que existe una naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud? No decir que no pequeo, no decir que no tengo pecado, sino versículo 9 te dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo opuesto de yo decir no tener pecado, lo opuesto es confesar. Vivo una vida en confesión a Él. Sí tengo pecado, pero entiendo que tengo un Dios que es fiel, que es justo, ¿verdad? Y que me va a perdonar mis pecados y que nos va a limpiar de toda maldad. Esto, vuelvo y repito, el versículo 9 repite lo opuesto del versículo 8. Y esto proyecta una actitud genuina del cristiano, el cual reconoce las faltas de sus faltas personales, ¿verdad? Su necesidad por el Señor. Número 1, reconoce su condición y el carácter de Dios, el cual es la evidencia de la luz en la cual caminamos. Las dos cosas que se revelan en mi confesión. Es bien importante nosotros vivir una vida de confesión o de reconocimiento de que soy insuficiente, ¿verdad? Bien importante. La diferencia de esto es el orgullo. En el orgullo reina el pecado, porque no hay reconocimiento. El cristiano debe ser sencillo y confesar naturalmente sus faltas. En esto conocemos el carácter de Dios. Primero nos dice que Dios es fiel. Fiel cumple su palabra. Justo significa que nos justifica, nos limpia y nos purifica.
esta es la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Confieso mis pecados entendiendo que mi Dios es justo, no me va a rechazar. Él me va a escuchar, Él me va a limpiar, ¿verdad? Y esas son las cosas que recibimos y los beneficios que recibimos de la confesión, ¿verdad? Ahora, versículo 10. Dice. El verso 10. Ahí cuando está hablando de confesión, voy a explicar un poco. ¿Qué quiere decir la confesión? No es el donde es pura. Correcto. Y así los pecados que cometí. Y digo eso así porque obviamente eso lo hace mucha gente para satisfacer su conciencia. Ya yo fui allí y le confesé mis pecados y él me dijo que rezara 3 rosarios y 2 Ave María. Y después ya se acabó. Vale. Pero cuando estoy hablando de confesión aquí, es algo bien de conciencia. Porque es tú reconocer tu pecado y las áreas donde tú eres débil. Seguir a la presencia del Señor. Tomar el tema de la comunión, de la relación, porque en el último análisis, justo es el que goza de una relación con Dios, porque ha sido justificado. Y esa justificación le trae paz. Por lo tanto, esa confesión es privada, porque eso no es que voy a ir donde el hermano, me cocotea, entonces le va a hacer daño a él. Es ir a la presencia del Señor, tener esa conciencia. Eso es contrapunto con la práctica del pecado. Correcto. Hay uno que no quiere decir que porque yo lo confesé hoy y sigo haciendo lo mismo, tengo que tomar una acción. Yo tengo que tomar una acción. Entonces tengo que pedirle al Señor, provoca, ayúdame a que haya un cambio en mi vida, porque yo no quiero hacer esto. Ese punto es importante ahí destacarlo como parte de la confesión. Por eso es que hay que orar, no algunos días, hay que orar todos los días y decirle al Señor todos los días, Señor, reconozco mi necesidad espiritual, ayúdame, fortaléceme en el hombre interior por mi espíritu. Esto es para nosotros salir de ese círculo vicioso de pequé hoy y sigo haciendo lo mismo, porque el que practica el pecado es del diablo. O sea, esto no se trata de practicar el pecado, eso se trata de que aquel que ha nacido de nuevo reconoce su necesidad espiritual, reconoce que ha sido justificado, reconoce que está completo en el Señor, pero hay una naturaleza pecaminosa que está ahí y que nosotros tenemos que someterla a la obediencia a Cristo. Por eso es que hay que confesar. Correcto. Y es bien interesante, antes del paso, hay 3 tipos de personas. Está el natural, está el creyente carnal y está el creyente espiritual. El natural no tiene a Cristo, ese está fuera de Cristo. El creyente carnal es el que todavía no ha renovado su mente. Y el espiritual es el que es guiado por el Espíritu. Y esas 3 cosas hay que diferenciarlas. Porque no quiere decir que el carnal no está en Cristo. Todavía está dando pasos. Y en esos pasos tiene que seguir renovando la mente y yendo hacia el Señor. Que necesito, porque yo solo no puedo. Es que es así, no hay de otra manera, porque todo es por él, de él y para él. Y aún el espiritual tiene que hacer lo mismo también. Porque acuérdate que la redención va a ser completa cuando Cristo venga. Cuando Cristo aparezca, entonces seremos transformados. ¿Verdad? Pero aún el espiritual, que se llama espiritual, o el que es espiritual, vamos a decir lo que se llama, el que es espiritual, es una persona que vive en comunión íntima con el Señor. Esa persona tiene una diferencia al carnal. Ese espiritual oye la voz de Dios. Yo entiendo que eso es lo que estábamos hablando cuando en Romanos, los niñitos y el más maduro, ¿entiendes? Exacto, dice ninguna condenación, pero para los que viven en el espíritu. Correcto. No hay condenación, puede ser que tú estés, pero como estás viviendo con el espíritu, que tropezaste. Correcto. Y estás teniendo, ¿verdad?, la lucha que tiene todo el mundo, y él mismo decía, hago lo que no quiero, eso hago. Esa lucha siempre la vamos a tener, y ese constante. Pero como dice yo, lo que es espiritual. Exacto, Sí. como dice yo, él no practica, no milita. Correcto. Pero hay que... Yo lo quiero explicar de la siguiente
el creyente espiritual sabe que eso es pecado y que está mal, aunque esté peleando con él y aunque tenga sus tropezones, pero sabe que está mal. El carnal va a justificar ese pecado como que está bien. No, eso no es nada malo. Dios no se va a molestar con que yo, porque eso no está mal. Él sabe que yo lo amo. O sea, va a pasar como en el Edén, justificando todo lo que está incorrecto y no hay una convicción de que eso está mal. No porque el espíritu, aunque esté ahí carnal, no lo redarguya, porque sí le amonesta. Pero apaga el switch de la amonestación del espíritu, porque todavía no ha transicionado a decir eso no está bien, porque todavía quiere disfrutar de lo bueno de aquí, pero no quiero sacar la patita que tengo allá en el mundo. Eso es la pelea que tiene. Esa es la batalla del hombre natural con el hombre del espíritu. Todavía tiene esa. El espiritual a veces batallamos con cosas, pero ganamos más rápido, porque sabemos, este chucho no pasa más. Eso está por allá, que yo cruzo la calle para el otro lado. El otro está con una pata acá y después el otro allí, y después llega con él, y después no es Dios. Cuando el espíritu te habla, no es Dios el que te está condenando, es el mismo diablo el que te condena. Ah, viste, y después te fuiste a levantar manos allí, y después tú esto, para que tú veas. Esa es así como yo lo veo. Y seguimos ahí, y nos después nos victimizamos. Porque yo creo que aún el neto del Señor te dice, tú sabes que eso no estuvo bien, pero no apagamos, no prendemos el switch. Me quiero quedar ahí hasta que te deje el cantazo duro. Así es la cosa. Fue así. Es importante. So que es importante pues mencionar que para mantener el contexto, que Pablo está luchando con diferentes sectas de pensamiento. Juan. Secta de pensamiento número 1, la que estábamos diciendo en el principio, antes de esta. La persona dice que no anda en pecado. Dice que no ha pecado, correcto. No he pecado o no anda en pecado. Dice que no tenemos pecado. Esa es la primera. Esa es la secta que se levanta aquí. Ya no tengo pecado. ¿Entiendes? Entonces es interesante que dice, la verdad no está en ellos, ¿verdad? Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Hay una diferencia entre no tengo y no he pecado. En esta se refiere a que no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso. Antes nos mentíamos a nosotros mismos. En este caso le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Este es el tercer y último si decimos. Ahora, esto se refiere, a diferencia al otro, que estamos hablando de no haber pecado desde el momento en que le conocimos. ¿A qué se refiere a esto? Esto implica a una persona que no quiere tomar responsabilidad o reconocimiento de pecados que cometió antes de haberle conocido. ¿Entiende la diferencia? Yo digo, yo hice y deshice, conozco al Señor. Ahora, ya esto que yo hice, yo no hice nada, porque yo soy nueva criatura en Él. No tomo responsabilidad de aquellas cosas pasadas que he hecho, ya no son importantes porque yo soy nueva criatura en Él. Es bien interesante porque toda buena mentira es 80% verdad, 20% embuste. Porque las mentiras que son buenas de verdad, tienen que tener verdad. Las fecas que son completamente mentiras, no son buenas. Pero esto es un engaño terrible porque en el momento que yo tengo esta secta de pensamiento, ¿por qué es que tú crees que aquí dice que le hacemos a él mentiroso? ¿De qué, cuando viene la salvación, de qué nos salvó? De nuestra vieja criatura. Yo no puedo decir que yo no tenía ningún pecado antes de, porque si él me salvó de ese pecado y me hizo una nueva criatura, significa que salvó de la vieja.
¿Entiende lo peligroso de esta secta que le está bregando aquí? Entonces, ¿qué hace esto? Ya yo no tomo responsabilidad de aquellas cosas pasadas que hice. Normalmente el creyente hice y deshice, conozco del Señor, muchas veces, en algunos casos, tengo que volver. Mira, yo conocí del Señor, yo sé que yo hice esto, o yo sé que yo te fallé aquí, o que yo hice esto. Te pido perdón porque ahora entiendo, o ahora veo. Estas personas no quieren tomar esta responsabilidad. Rechazo el pasado que hice. Porque ya no lo quiero ignorar porque entiendo que soy una nueva criatura. ¿Ven la diferencia? Pecados presentes, pecados pasados. Y esta es peligrosa porque le hacemos a él mentiroso. Porque estamos rechazando la obra que él hizo en mí para hacerme una nueva criatura. Y esto es poderoso. Pero esta secta y la otra son cosas que Juan está manejando y está atacando con estas iglesias, con estos creyentes en estas diferentes dimensiones. ¿Entendemos? Es bien interesante porque ahí hay algo que la pastora y yo hemos discutido, porque aquel ¿verdad? Que estaba sirviéndole al Señor, no voy a decir que no tenía a Cristo, ¿no? Pero que en un momento pecó. Y su pecado lo llevó a la destitución del ministerio que estaba ejerciendo. Entonces ahora se reconcilia con el Señor. ¿Cierto? Ah, pues ya todo eso. No. Vuelve para atrás. Ahí es que va. Correcto. Ahí es que cae. Ajá. Yo no lo había visto de esa manera. Pero es bueno verlo, porque entonces esto que tú hiciste tiene unas consecuencias. Correcto. Entonces tú tienes que saber que si eso que tú hiciste tiene unas consecuencias, tú tienes que estar claro en eso. Porque si tú no aceptas eso, pues entonces tú le haces a él mentiroso. Correcto. Y es poderoso. Está pesado. Sí. Esa parte está. Pero lo interesante es que son sectas de pensamiento. Y esto se le puede llamar hasta espíritus mismos que se levantan en personas para crear lo mismo, justificación. Y todos estos espíritus causan separación. Sí, pero lo que está enseñando el apóstol ahí es que las situaciones del pasado siempre te van a alcanzar. Y cuando tú estés en Cristo, tú vas a demostrar el carácter de Cristo y que en realidad tú tienes una vida nueva en Cristo, tú resolviendo todas esas cosas y modelándola a Él. O sea, esto no es, no, olvídate de eso, ya eso pasó, no. Al que engañaste, para dar un ejemplo, al que engañaste que cogiste prestado y no le pagaste, a ver si paga. Exacto. Si no, dale cara y dile, mira, vamos a hacer un plancito de pago, porque ahí tú estás demostrando, wow, la verdad que esta persona es otra cosa. La persona está en Cristo. A eso yo me voy cuando tú vas a llevar la ofrenda, tú sabes que el hermano, no tú, que tu hermano, y vete y habla con tu hermano y pon las cosas en paz. De eso es lo que está hablando de ahí. Correcto. Pablo dijo, cuando está hablando del aguijón, y obviamente hay diferente, yo me inclino más del aguijón de que era las muertes que él causó. Para mí ese es lo más pesado. Porque, o sea, tú estás predicando a Cristo ahora y alguien tiene que haberle dicho un día, ahora tú estás predicando a Cristo y no te acuerdas de que cogiste a Esteban allí y lo mandaste a apedrear y no te acuerdas de todos los que tiraste esa carga, eso Pablo lo tenía, pero lo bueno de eso es que el Señor le dice, en esa debilidad, yo te voy a hacer. Correcto. Porque lo que no quiero es quitarte eso porque tú no te creas que eres la cuarta persona de la Trinidad. Correcto. ¿No? Tienes que estar sabiendo y dando gracias por esas gracias que has recibido. Exacto. Amén. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Exacto. Sí. Este texto último, cuando termino, me trajo a memoria la película que vi que me quebrantó mucho, del muchacho que
que tuvo una vida desordenada, sí, esa que, película. que mató, que cayó preso, y cuando acepta al Señor, que está ejerciendo como capellán, predicando en las prisiones, esto es real, una vida real, una vez va a predicar y en esa prisión no lo dejan entrar, porque le salió un caso que él tenía aquí en Florida, con una orden de arresto. Entonces la iglesia donde él estaba ejerciendo le paga al abogado, pero cuando él va aquí a Florida al juicio, ¿cómo se declara? Yo dije, este hombre conoce, esa palabra él la conocía, porque dijo, oye, yo soy culpable. Entonces su abogado le dice, mira, el juez va a dictar sentencia, pero la sentencia la va a dictar de acuerdo a que tú te declaraste culpable, cambia. Y él dice, pero es que yo lo hice. Eso que me están acusando, yo lo hice. Y el abogado le dice, tú te estás buscando 20 años de cárcel. Pero él dijo, yo estoy en las manos del Señor. Él va a hacer conmigo lo que tenga que hacer. Y esa se aplica ahí. Entonces, él fue tan poderoso porque el juez dice, pues yo voy a hacer contigo y le saca la historia buena. Y salió libre. Pero a mí lo que me quebrantó es que él no negó, pues si yo lo hice, soy culpable. Y él se puso totalmente en las manos del Señor. Siempre los asuntos del pasado van a salir, aún tú estando en Cristo. Entonces, aquí es donde se refiere esta palabra. Lo que está mal, está mal. No le pongamos una sabanita blanca, está mal. Y ahí es donde tú vas a salir victorioso. Cuando tú sabes que está mal, Señor, perdóname, yo no, aquí estoy en tus manos, perdóname y haz como tú quieras que hacer. Pero lo que está mal, está mal. Amén. Finalmente, el hecho de que es interesante que cierra con su palabra no está en nosotros. En el principio comienza a hablar del verbo para terminar por lo menos esta sección hablando sobre lo que significa que su palabra esté en nosotros. Si su palabra está en mí, hay no solamente una confesión continua de mi necesidad por Él, porque eso es lo que es la confesión. Entiendo que soy insuficiente, te necesito. Pero también no me oculto de aquellas cosas que he hecho antes, porque entiendo de que Él fue el que hizo el trabajo en mí, que me salvó de mis delitos y de mis pecados. Y eso es lo que es la palabra viva en nuestro interior. Cuando estas cosas están operando y no permitimos que esta secta o estos pensamientos comiencen a invadir para traernos vergüenza o miedo, ¿entiendes? Porque yo conozco el carácter de mi Dios. Mi Dios es justo, mi Dios es verdadero, mi Dios es el que me da gozo, es el que me da paz, ¿entiendes? Y eso es lo que es la vida, la palabra viva en nosotros, viviendo en nosotros. Y así es que termina este pasaje hablando después que nos da ese entendimiento de lo que es tanto la confesión como la responsabilidad que tenemos que tomar por aquellas cosas pasadas que de donde Dios nos sacó básicamente, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Santo eres Jesús. Lo más seguro. Gracias de Dios. Aleluya. Gracias de Dios. Amén. Amén. Venga, pastor, para que ore. Vamos a orar. Vente. ¿Estás bien? Entregáselo al Señor.